Básicamente, la multiplexación por división de frecuencia es una técnica que consiste en dividir mediante filtros y moduladores el espectro de la frecuencia del canal de transmisión y desplazar la señal a transmitir dentro del margen de espectro que le corresponda a cada usuario, mediante modulaciones, de tal forma que cada usuario tiene posesión exclusiva de su banda de frecuencia, la cual es llamada subcanales. Hola, soy Andrés Camacho, profesor del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, y voy a hablar de multiplexación por división de frecuencia y ancho de banda. El concepto de multiplexación por división de frecuencia consiste en transmitir distintas señales, aquí he marcado X sub A, X sub B y X sub C, utilizando cada una de ellas modulada con una distinta frecuencia de portadora. Si hacemos esto y comprobamos qué es lo que ocurre con el espectro de la señal que tenemos en cada una de estas ramas y el espectro que obtendríamos de la señal total, combinando cada una de estas ramas como suma de todas ellas, veríamos algo como esto. Si la primera señal X sub A tiene un espectro como este, X sub B otro como este y X sub C otro como este, si modulamos cada una de ellas en una frecuencia distinta, pues lo que obtendríamos sería el espectro de X sub A modulada, que hemos llamado I sub A, X sub B modulada I sub B y la tercera señal modulada I sub C. Como vemos, si utilizamos frecuencias portadoras distintas y alejadas lo suficiente, pues cada una de estas señales moduladas ocupa un margen de frecuencia distinto y eso nos va a permitir que podamos sumarlas entre sí sin que se produzcan interferencias entre ellas. Si hacemos esto, podremos recuperar la señal X sub A, X sub B y X sub C siguiendo los procesos que tenemos marcados aquí. Primero, si queremos recuperar X sub A, lo que debería hacer sería filtrar con un filtro paso banda que deje pasar únicamente la señal X sub A modulada, lo que hemos llamado I sub A, y elimine el resto de señales moduladas. A continuación, lo que tendríamos que hacer sería demodular lo que nos ha quedado. Para demodular, lo que hay que hacer es primero multiplicar por un coseno de la misma frecuencia que la señal que la portadora con la que se moduló, y a continuación utilizar un filtrado paso bajo, como estamos viendo en este esquema. Este tipo de modulación, que se llama modulación de doble banda lateral, tiene un inconveniente y es que utiliza mucho ancho de banda, que las señales moduladas ocupan muchas frecuencias y eso hace que no podamos utilizar el canal de forma todo lo eficiente que sería deseable. Vamos a hablar de una solución que tenemos para esto, que es la modulación de amplitud de banda lateral única. Para eso hay que tener en cuenta que en las transformadas de Fourier existen frecuencias positivas y negativas y que cuando trabajamos con señales reales, X de t y X conjugada de t son lo mismo, por lo tanto eso tiene el efecto de que en el espectro es simétrico respecto a la frecuencia cero. El lado de la izquierda es el conjugado del lado de la derecha. Cuando trabajamos con señales reales, no nos fijamos en el lado de la derecha. Es decir, cuando hablamos del ancho de banda que tiene una señal, nos fijamos solo en las frecuencias que ocupa esa señal, pero en frecuencias positivas y no en frecuencias negativas. En AM senoidal, el ancho de banda de la señal modulada es el doble que el de la señal en banda base. Aquí tenemos una señal en banda base y cuando la modulamos el espectro que se produce es este. Si ahora medimos qué frecuencias tiene la señal modulada, vemos que contiene todo este margen de frecuencias, desde este punto de aquí hasta este punto de aquí. Si miramos qué frecuencias contiene la señal original, nos fijamos únicamente en la parte positiva del espectro, vemos que solamente ocupa las frecuencias desde aquí hasta aquí. Es decir, que la señal modulada ocupa doble ancho de banda que la señal original. Por aquí le mostramos un ejemplo que sería el de una telefonía. Tenemos tres canales. Podemos ver las señales que están en el mismo rango de 0 a 4. Pero en el momento de que entran al modulador son desplazadas y sumadas, como lo mostramos anteriormente para el proceso de multiplexación. Como podemos ver acá, la señal resultante está desde el rango máximo hasta el mínimo, que es 20 y 32. Este enlace tiene que ser el ancho de banda más grande. Obviamente, este tiene que ser mayor
o igual a la suma de los tres canales, porque no será posible la transmisión. Acá podemos ver que llega al receptor la gran señal y entra a 3 filtros pasabanda, donde también se hace la respectiva modulación con la frecuencia que ya se explicaron en estos 3. Así ya de nuevo volvemos a separarlo, por decirlo de alguna manera, y nuestros 3 señales llegan hasta su destino.